Ya, perfecto. No, bienvenidos. De verdad, les agradezco mucho que estén aquí, a pesar de que no les hemos dicho todavía de qué se trata. ¿Ya? De hecho, lo único que adelante es que era sobre bioética. Y tampoco lo adelanté así como a la primera, así que una disculpa. Pero no es nada grave. De hecho, va a ser totalmente anónimo. El video no se va a compartir en ninguna red, ni siquiera fotografía. No sé qué, en ese sentido, despreocúpense, ¿ya? Sí. Eh, Se graba nada más porque para tener un buen registro de las voces y se pueda transcribir y se filma nada más para que cuando el que transcribe no vaya a confundir la voz de un personaje y se la atribuya a otro personaje, ¿te fijas? Porque no sepa en qué momento empieza uno y sigue el otro, por eso se filma. Pero de hecho la filmación después se puede eliminar y nada más quedarme con el audio. El audio siempre es un respaldo que tiene que mantener el investigado. ¿Ya? Y nada, les decía yo que esto está dentro de la iniciativa Logo Cosmo. La iniciativa Logo Cosmo es algo que está impulsando IFES a nivel continental con la intención de poder buscar formas de vincular la ciencia con la fe y de poder llevar de alguna manera el mensaje del Evangelio a la universidad, pero con una propuesta que en realidad sea científica. Es decir, plantear un tema que sea científico, ¿ya? Pero que sin embargo en algún momento podamos hablar de fe, ¿ya? Y yo, después de meditarlo y de orar y de fe, llegué a la conclusión que un buen método para hacer eso era a través del análisis y las opiniones de lo que era la bioética. Y hay un tema en particular que me interesa mucho, ya que no lo vamos a preguntar por inmediata, ya, que es el tema de la obstinación terapéutica. Si no saben lo que es la obstinación terapéutica, no se preocupen, ya. Parte de la investigación consiste en saber qué pueden saber de eso. Y lo primero que voy a hacer es que les voy a pedir que se presenten, nada más me dicen su nombre, ¿ya? Y si quieren algún dato, no sé, por de la edad o algo por el estilo, ya, y luego pasan a la otra persona y nada más se presentan. Igual no tienen que usar ni siquiera su nombre real y pueden usar su sobrenombre, da igual, ¿ya? Eh, y, o de hecho yo los cambio después en la transcripción, o sea, me dan un nombre, pero yo lo cambio, Sí, no te preocupes. ¿ya? Pero sí sería bueno que se presente como una forma de relajarse y que también me permita a mí después continuar. Pues si alguien no habla, le puede insistir a esa persona que me diga algo. Entonces, René, ¿tú podrías empezar? Buenas noches. Hola, Hola. Sí. Soy René, tengo 44 años y estoy casado y tengo 2 hijos. Ah, perfecto. Muy bien. Muy buena presentación. Hola, yo soy Vale, tengo 25 años y pues estoy sirviendo como asesora en compra. Ok, gracias. yo me llamo Luis Story, tengo 23 años y soy editor de video. Ah, muy bien, gracias. Hola, soy Marco, tengo también 23 años y soy moderador de Compa y próximo ingeniero en desarrollo sustentable. Ah, muy bien. La papita. Hola, yo soy Ale Catalán y voy a cumplir 30 años en un mes, así que ya digo 30. Y estoy casada con Joaquín, aquí presente. También estoy en Compa, en Nuevo León, y ilustro también. Yo soy Joaquín, tengo 30 años. Me gusta mucho el fútbol. No, Francia. Muy bien, perfecto. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con qué piensan ustedes o qué creen que signifique esta frase o esta palabra de qué será morir bien o buen morir. ¿Qué creen que signifique? ¿Qué frase? ¿Morir bien? Ujú. Puede empezar cualquiera, no necesariamente tiene que ser en orden así. A veces me gusta el orden porque así no se te brinca ninguno, pero cualquiera que tenga ganas de hablar puede empezar. Pues suena a algo subjetivo, Ujú. porque uno puede decir, me gustaría
morir retirado en una playa Mm, viendo conchas. sí. Y otro, si vamos a ejemplos bien extremos, un misionero quiere morir en el campo de batalla, que es evangelizando. Ah, claro. Un ejemplo, ¿ah? No sé, entonces puede ser muy subjetivo el decir morir bien. Mm. Sí. A mí la frase me suena a algo de seguros, alguna compañía de seguros. Pero no, te voy a, si bien es cierto, me interesa qué puede significar, sí me gustaría que pensaras en otra posibilidad, tal vez más cercana a lo que te plantea él o a otra cosa, pero no así como seguro, como que podrá ser morir bien. Yo creo que otra posibilidad de interpretación de morir bien podría ser, tomando en cuenta que pues morir no es algo que deseemos activamente, sin embargo va a suceder. Quizás morir bien, una interpretación Sí, o lo que alguien podría pensar sería que cuando mueras, pues digamos que dejes o causes la menor cantidad de dolor, digamos. O sea que sí, va a haber, pero interesante. siempre va a haber un duelo que alguien va a tener que lidiar cuando alguien muere, pero Sí, quizás la diferencia entre bien o mal podría ser la circunstancia que dejas. A lo mejor no podría ser económico incluso, pero pues yo lo veía más como el peso o el dolor que podría dejar, correcto. quizás. Mm, Yo pienso como morir bien, como tal vez más relacionado a los últimos años de vida Ajá. y que sean unos años que sean pues de mayor calidad posible de vida. Mm. Y por ejemplo, esos años, ¿hay una época, una década en particular? O... Pues sí, o sea, ya los últimos, bueno, pienso más en, por ejemplo, en la vejez, Ujú. en cómo es que las personas empiezan a experimentar pues desafíos de salud y entonces que es algo natural y entonces pues para mí el morir bien tiene que ver con cómo transicionar entre esos años con esas dificultades que van a venir y pensando en tal vez tener el apoyo para que sea una etapa de cierre en la cual uno se sienta satisfecho, ¿no? Ah, perfecto. Ujú, Sí. ujú, Sí, yo también pensaba en ese sentido de como de propósito. ajá, Ujú. Que para mí morir bien sería haber cumplido tal vez mis propias expectativas de la vida, de proyectos, de Ah, sí. entonces puedo decir así como que me voy en paz, exacto. me muero bien, Mm, sin pero en otro lado más tal vez emocional pensaba sin rencores, haberlo perdonado, sí. sin deberle a nadie, Mm, cosas así, no más sí, correcto. en ese sentido también. Como pensaba en lo que decía Marco, ¿no? De tranquilidad hacia los demás. Ujú. Es tratar de cerrar ciclos, Correcto. despedirse. Pues, si tú quieres decir algo más. Sí, quiero complementar la idea que acabo de decir ahorita sobre si es subjetivo para cada uno y creo que también para el Señor. Mm. Bueno, ahí ya sería objetivo, ¿verdad? Porque pues, el Señor es el que al final tiene la última palabra. Pero permítanme explicarles por qué. Recuerdo que tenía una amiga en Estados Unidos que andaba en moto y chocó y cayó pues, con el cuello, aunque tenía casco. Andaba con su novio y se murió en cuanto cayó. Mm. Y era una amiga cristiana y recuerdo que con un amigo le dije, qué muerte tan chafa. O sea, que te mueras así, que chafa. Y él dijo, chafa, ¿cómo se murió Juan, men, el bautista? Lo, lo encerraron y le cortaron la cabeza por una tontería. Y eso me hizo pensar que es chafa para el Señor, ¿verdad? Porque el Señor mismo dijo que no hubo mejor hombre que Juan. Y si la vida del mejor hombre murió de esa manera tan chafa, pues me hace pensar que es morir bien, ¿verdad? Mm, Es, Tal vez morir bien podría ser morir dejando, habiendo hecho algo
bien, o sea, dejando a lo mejor huella Sí. de alguna manera, morir cumpliendo habiendo cumplido la voluntad del Señor, podría ser para mí, como, me acuerdo que Pablo, dice en un momento, que ya acabó la carrera, que ha guardado la fe, Ah, entonces sí. él cumplió su ministerio, entonces ya estaba listo para morir, entonces yo creo que esa sería una buena muerte. Sí. Te voy a comentar algo de esta dinámica. El moderador debe tratar de opinar lo menos posible para no influir, ¿te fijas? Para no... Pero si dan unas ganas de hablar, de decir y de opinar, siempre me tengo que morder la lengua. No sé si Alejandra quieres decirnos algo más. Es que creo que no entendí la pregunta, Sí, pero porque ahora... pensé que era como lluvia de ideas de qué pienso de la frase de morir bien. no, sí, pero ya ahora que ya escuchaste varios compañeros que... Es que entonces, bueno, mi pregunta es, para mí, ¿qué es morir bien? ¿O qué pienso de una frase que alguien va a escuchar? No, para ti. Para mí. Ok. Bueno, creo que estoy de acuerdo con lo que han compartido y solo añadiría como la palabra contentamiento, pensando en la satisfacción no solo personal, sino el propósito de la muerte, que si bien a todos nos va a pasar, o sea, es algo seguro, pienso que el creyente tiene la muerte como una bienvenida a esta presencia del Señor. O sea, en vez de algo que solo culmina, significa una bienvenida. Entonces, eso también me hace mirar la muerte con contentamiento, con esperanza por la obra de Jesús. Correcto. Y sí, que no quita el miedo, ¿verdad? Las circunstancias Mm. y mil formas, pero me da mucha esperanza de su propósito. Ok. Y bueno, esta ya es otra pregunta vinculada. ¿Qué sería, por ejemplo, en este caso, morir mal? ¿Ya? ¿Qué sería para ustedes morir mal o qué puede ser morir mal para otra persona? Pues creo que es lo mismo, Inverso, pero a la inversa, Sí, sí. es válido. No cumplir las expectativas que quieres, cuáles sean las que sean, ¿verdad? Mm. Y si es subjetivo el morir bien, pues también es subjetivo morir mal. Y de la misma manera, pues el Señor al final decide si alguien murió mal, ¿no? Por ejemplo, el libro de Reyes está lleno de reyes que dicen, y este sirvió al Señor, y este no sirvió. Sí. A mí eso me hace morir mal, que, Sí, que, no que, sirvió. que termines con tu vida diciendo, y no sirvió al Señor. Eso se me hace que es morir mal. Ahorita que hiciste la segunda pregunta, pensé en algo que a lo mejor lo debí de haber pensado en la faceta positiva también, pero a primera instancia no lo pensé. Que pues si nos basamos en lo que es trascendente de lo que yo creo, por ejemplo, morir bien y morir mal podría ser definido con ser salvo o no ser salvo. Siendo estrictos pues sí, con el plan perfecto de Dios a través de Jesucristo, que es salvarnos a través de la gracia. Entonces, pues podría argumentar o decir que quizás morir bien o mal es todo lo que dijimos, pero cuando me preguntaste qué es morir mal, se me vino a la mente decir como pues morir apartado de Dios, sin haber estado cerca, Sí, está bien. sin haber aceptado el regalo. También de una manera como muy sencilla que, como dicen, tal vez también es subjetivo, pero cuando pienso en de que esta persona murió mal, pues es algo que fue una tragedia o algo injusto, o que la gente dice es que esto no debe haber pasado. Entonces, que al final sabemos que descansamos en la soberanía de Dios, ¿no? Y que en ese sentido, pues, hay momentos que, aunque para nosotros nuestra lógica esto no debió haber pasado, pues, finalmente, pues, Dios tiene, pues, la última palabra, como dicen. Pero cuando es una situación de injusticia o de algo que dices esto, no sé, un asesinato, Sí. algo así,
dices, eso fue una muerte mala, no debió haber morido así. O cuando es alguien joven o algo así, ¿no? Correcto. Sí. Bueno, yo igual, o sea, para mí lo mismo, por la inversa de lo mismo que dije, es morir sin haber cumplido el propósito de Dios en tu vida. Ah, sí, o sea, fuimos creados para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Entonces, al no cumplir ese propósito y morir sin cumplir ese propósito, para mí es morir mal, es una tragedia. Me acordé de una predicación del pastor John Piper, en donde habla sobre unas misioneras que, que ya eran la tercera edad, solteras, creo que eran enfermeras, o una de ellas era enfermera, y trabajaban en las misiones, en el campo misionero. Y en una de esas estaban viajando en un carro y o sea, se cayó de un barranco y murieron. Entonces se pregunta, ¿esto es una tragedia? Y luego dice, le voy a decir que es en verdad una tragedia. Y luego lee un folleto de una compañía de retiros y habla sobre una pareja también de la tercera edad que vive en una casa junto a la playa, en donde todos los días juegan badminton y recolectan conchas de mar. Entonces dice, esto en verdad, o sea, esto es una tragedia. Eh, eh, Porque dice, imagínate llegar con el Señor a la presencia de Dios y que te pregunte qué has hecho por Él y le digas, mira Señor, aquí está mi colección de conchas de mar. Es como, Correcto. entonces, creo que pues eso es una mala muerte, el no cumplir el propósito, y una buena muerte pues es pues morir sirviendo al Señor. Que Ujú. Para mí, algo que sería muy triste y que consideraría que sería morir mal es que mis hijos o Ana dijeran, ah, qué bueno que se murió. Ujú. O sea, que haya sido tan malo que la muerte sea un alivio, pues. Ujú. Entonces, Bueno, depende porque, espérame. Mi abuela estaba bien enferma, men, y estaba sufriendo y sufriendo y hubo un punto en el que, bueno, ya llévatela, por favor, porque sí. ya no nos gusta verla así, pues. Y cuando Pero no es murió, porque era mala. no, pero cuando murió, pues contexto, men, contexto, por favor. Pero sí, sí. Sí, para mí sería como el epitafio, ¿no? En la tumba. Para mí sería la ausencia de esta bienvenida. O sea, hablaba de que la muerte es una bienvenida, ajá. por medio de Jesús. Entonces, la ausencia de esta bienvenida, ni esperar esa muerte, no por lo que hice o no, sino por la confianza de su obra, estar en él. Entonces, sí, la ausencia de eso creo que sería, es muy triste. Sí, entiendo. Ok. Ah, cuando uno hace estos focus group, ya traes un esquema que luego te preguntas, continuaré con esta pregunta, me la brinco, no lo quiero hacer, aunque me tengo la tentación, ¿ya? Eh, Porque luego te sorprendes, o sea, tú lanzas la pregunta y dices, a lo mejor me van a responder lo mismo que la anterior, pero luego la lanzas y descubres cosas nuevas, entonces, por eso pido disculpas por si a lo mejor dices, pero suena muy parecida a las anteriores, ya, pero no siempre podría pasar así. Eh, si pudieran escoger cómo morir, ¿cómo le gustaría morir? Mm. Pues a mí, o sea, la verdad a mí, yo siempre, pues de un tiempo para acá he dicho que para mí, o sea, la muerte que diría, o sea, o sea,
es como que la mejor muerte que puedo tener, o es una muerte que valió la pena morir, pues es, como he dicho, Joaquín, sí, evangelizando, o sea, en el campo misionero, Ya. sirviendo, proclamando Cristo, muriendo por Cristo, a fin de cuentas. Entonces yo creo que esa para mí sería una, como quisiera morir. O sea, así. Pues yo creo que el Señor en ese tema tiene la última palabra. Ujú. Mm. Sí, claro. Sí, Como claro. cuando los, Sí, difícilmente podríamos coger. como cuando los discípulos Jesús les dijo que a los que le preguntaban si podía beber de la misma copa, pues les dijo, pues van a beber de ella. Mm. Sí, puede. Y murieron. Ajá. Eh, pero, pero si soy honesto, hay miedos que tengo de maneras que le dio el Señor. Así no, Señor. Sí, sí, No, Pues está bien que sí, pero así no. Sí. sí. Y yo creo que una de ellas sería como morir solo. Eso se me hace bien gacho. Mm. No sé. Pero cómo quisiera morir. ¿Cómo Ah, sí. quisiera morir? Sí, sí, es cierto, porque la Ah, sí, pregunta cierto, la es pregunta es otra. otra. No, tienes razón. Sí. No solo. Ujú. No solo. acompañado. Pues no sé, es porque luego pienso en una muerte. Voy a pensar así. Pero también se me hace gacho. Entonces pienso en otra muerte. No, así no. No es como que me decida por una. A ver, yo. A ver, dale. Yo la verdad, antes veía muchas películas, Ajá. muchas, y de chavita, o sea, siempre pensé como, no es por nada, sé que es raro, pero me gustaría morir en un evento histórico. O sea, como, no sé, yo vi mucho Titanic. Entonces fue como, ay, pues algo en lo que mis nietos digan, mi abuelita estuvo en ese barco. No sé por qué eso pensaba. Sí. Después conocí al Señor y dije, ay, no, quiero vivir más. Y sinceramente, o sea, así tal vez suene muy simple, pero me gustaría morir, pues no tan viejita, Mm. y con familia, como despidiéndome bien y dando gracias. O sea, eso sería como algo que Sí. me agradecería mucho. En un Como la abuelita de Interstellar. Ah, Como la abuelita de Interstellar. ¿No es esa película? Sabía, no la vi. Perdón, lo voy a ver al rato. Pero sí, como haberme despedido, abrazado, y me gustaría morir, pues sí, sabiendo pues con Joaquín, sí, Como el de la película es que mueren como el diario de una pasión, Ay, no. pero no con semenes, con demencia. Como en Tsunami también. Sí, yo pensaba así, pero creo que ya, Dios sabrá, Dios sabrá. A mí me gustaría morir sentado, ya sea contemplando el atardecer Mm. o viendo a los nietos, no sé. y hacerte uno con la fuerza. Ah, eso sí es una cosa que sí me gustaría. Me gustaría morir, no con Alzheimer, Mm. no con alguna enfermedad Aunque sí. mental. Me gustaría morir así con el 100% de mis facultades mentales. Consciente. Sí, Sí es posible. Sí. sí es posible, ¿verdad? En mi caso, eso es la única cosa que yo he considerado, las Ya. facultades mentales. O sea, para ser sincero, si se valdría una respuesta, el decir que yo nunca he considerado cómo me gustaría morir, realmente. Claro. Pero esa es la única cosa o sea, yo así en mi mente, en mi corazón, realmente no quisiera. Sí. O sea, la verdad, yo, sí, o sea, si me enfermo de algo, pues ni modo. Si ya no me funcionan mis rodillas, pues ni modo. O así. Pero no me gustaría, como perderme en mi mente, como ese tipo de enfermedades, Sí. o convertirme como un problema para alguien. Correcto. Tener demencia. Exactamente. O sea, obviamente, cuando uno se pone viejito, pues la familia lo ayuda y lo cuida y lo que sea, pero ajá, nada de ese tipo. Pero mi respuesta así real es que nunca lo he considerado realmente. No, de hecho es hipotética, o sea, no tiene que. Claro. Yo No, sé, o sea, que se tiene que hacer este ejercicio como por primera vez en súper legítimo, o sea, Ujú. sí. 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 Yo solo pienso como que algo pacífico.
O sea, como un poquito lo que hicieron, o sea, me gustaría una muerte tranquila. Mm. Y a mí sí, y a mí sí me gustaría llegar como que a lo mejor no así hasta los más de 100 años, pero, o sea, sí me gustaría vivir muchos años. Ya, Y pues obviamente para mí sería un regalo de Dios poder tener salud lo más que pueda, pues para disfrutar. Y lo único que pienso es que am, escuché hace como un año alguien que dijo que uno muere como según como vivas. Entonces, como que siento que, pues esta persona está platicando de su papá, cómo fue su muerte, ujú, que él, sí, o sea, una persona pues que confiaba mucho en Dios, que tenía una relación muy cercana con él, que eso se notaba siempre con las personas que tenían algún diálogo con esta persona, su manera de ser era como muy clara, que pues era alguien que amaba a Dios y amaba a las personas, y pero que siempre tenía esta paz que lo caracterizaba. Y la razón por la cual la gente como que lo identificaba era porque siempre iba a caminar al parque, ¿no? Y entonces, y ya viejito y todo, por siempre iba a caminar al parque y saludaba a las personas y todo, y la gente ahí en su localidad ya lo identificaban de esa manera. Y que entonces que su última como petición a Dios así fue que le gustaría pues morir haciendo eso, ¿no? De que caminando, ¿no? En el parque. Y que así fue, o sea que una mañana él salió y que pues iba en camino al parque y ya. ahí tuvo un infarto y falleció. Wow, Y entonces, pero hizo como, él murió realmente de la manera que él vivía sí, y fue muy como, muy tranquilo, muy así. Entonces, y él pedía a Dios a eso, entonces de alguna manera como que él ya estaba como listo. correcto. Entonces yo creo que a lo mejor una palabra que puedo englobar, para mí me gustaría morir lista. No me gustaría morirme así como desprevenida, que chin, me faltó esto, no lo esperaba, ¿no? Y al final yo creo que nadie está 100% listo para partir, pero tener esa sensación de que ya me siento Sí. que puedo, eso me gustaría. ¿Ya opinaste, Luis? Sí, ya, Ah, perfecto. como mártir. Tengo la misión, ¿no? Sí, el primero. Conexión El así. primero, sí. Como la abuela Coco. Recuerda. Bueno, y aquí entramos en la parte como de qué tanto saben o no saben. ¿Entendido? Hay un concepto que se utiliza mucho en bioética y que se llama obstinación terapéutica. Entonces, obstinación terapéutica. De hecho, es la expresión más usual. También le llaman encarnizamiento terapéutico, ¿ya? Y en inglés no tiene una traducción, porque de hecho ya la busqué y ya encontré que no tiene traducción en inglés, ¿ya? Eh, y la mayoría de las iglesias ya han opinado sobre el tema, pero creo que muy poca gente sabe. ¿Me explica? Entonces, ¿qué creen que sea la obstinación terapéutica? Ahora sí, como la primera pregunta que tú pensaste, ¿a qué les sonará? Ahora sí lluvia de ideas. Claro que así más o Ajá. menos. Continuación terapéutica. Pues es un proceso, Es una terapia. pues sí, es una terapia, pero no relaciono obstinación. Obstinación viene como de ¿Obstinación o optimación? No, obstinación de obstinado. Ah, De obstinado. Sí, obstinación. sí, obstinación. Ah, de ok. que no Empieza Yo así. también. Sí, es que eso te entendí. Perdón. Obstinación. tal vez puede ser como el no querer una intervención terapéutica. Sí, por ahí va. Ah, obstinación. Que te obstinas, o sea, que prefieres, ¿cómo se dice? Como no participar, que no te obstinas. Ajá. Es Pues así por es de la frase, obstinación, No sé. a ¿no? Sí, veces, es de obstinación. o sea, podría ser como, lo interpretamos como un tipo de terapia, pero pues la frase está como extraña. Más bien podría ser, pues así como dice la frase, o sea, no participar de alguna terapia. Ok. ¿Pero no crees que sea eso o será otra cosa? Obstinado. Obstinación No, pues a terapéutica. eso me suena, ¿no? Como a, Pero es. pues, Rechazar. pues sí, por ejemplo, abstinencia, ¿no? cuando no quieres seguir un Es tratamiento abstinencia. Sí, para, Ya. para sanar Ah, ok. o cuando firmas que no haya resucitación en caso de paro cardíaco. Ya.
pero me suena, o sea, sí como eso, pero más como necedad, pues. Sí, Como Bueno. sí, Bueno. pero no sé. A ver, creemos es que tenemos alguna como conflicto, bueno, Sí, como que de saber qué es obstinación, ¿verdad? sí. Bueno, Obstinación de hecho, yo terapéutica. antes de ir a comentar ya que lo quiera. Ah, Y luego seguimos con más preguntas. pero, ok. ok, no, es que nosotros entendimos Ok, como abstinencia. Ajá, pero no pensamos ya que Entendimos una palabra que no era la que la- usaste. ajá, Porque ser obstinado es diferente que abstenerse de algo. Sí, y ahora como obstinado. No, pues yo pensaría que a partir de la palabra, Ujú. de la buena, la Mira, palabra buena, Sí. obstinación, algo así como perseverarse, como que te mantengas. Conectándolo con terapia, porque yo he vivido ciertos tipos de terapia física particularmente, como de una herida o de un hueso roto o algo así, y la verdad es que es mucho de disciplina. Entonces yo siento como que podría hacer eso, como algo de, o sea, como que la frase habla sobre cómo mantenerse Correcto. perseverando en un programa o algo así, pero no sé, la verdad. Sí. Perfecto. Yo ya les puedo decir, pero si quiere alguien nada más dar una idea de qué creen que puedo hacer. No, adelante. pues continuar con terapia. Ok. La obstinación terapéutica, ensañamiento terapéutico, y hay otra versión que es similar, que es obstinación familiar, ¿ya? Consistiría en que, cuando es médica, ¿ya? En que los médicos insisten en que un paciente que ha sido declarado terminal, ¿ya? Que se terminal, es decir, que va a fallecer de aquí a 6 meses o en menos tiempo, por ejemplo, de aquí a 3 meses, de aquí a 2 meses, los médicos deciden que hay que tratar de salvarle la vida como sea posible. Sí, esa ¿Ya? es obstinación, sí, sí. ¿Ya? Y entonces, ya, obstinación. Y en ese caso, Sí, sí, por ejemplo, pueden hacer prácticas como si que viene un ataque al corazón y entonces hay que reanimarlo como sea, ¿te fijas? Con electroshock, con inyecciones, Ya. para que sobreviva al ataque al corazón Ya, y pueda continuar viviendo. Y muchas veces las Esforzarla. iglesias o quienes han opinado el tema dicen, y tiene sentido si va a morir en 60 días más, por ejemplo. ya. ¿Fíjate? Y hay una versión que es muy similar, que es cuando son en la familia, la que dice, por favor, continúe, no lo desconecte, te fijas, haga lo posible para salvarlo, y en ese caso se llama obstinación familiar, ¿ok? Y no sé qué piensan de estas dos obstinaciones, de la familiar y de la obstinación terapéutica. ¿Creen que exista, en primer lugar, o sea, creen que existe en México o no existe? ¿Cuál es la que sí existe? ¿Cuál es la que no existe? Mi pregunta es cuando mencionas este tema de obstinación, tanto en ambas partes, es alguien que se le preguntó si, o sea, estás tomando en cuenta como lo que el actuar de los doctores Ujú. y de la familia, Sí, pero de un paciente que está ya en una etapa en terminal. terminal. Con un Alguien que se refiere a alguien que no puede responder o decidir por sí mismo si sí o si no. O si o si se le suele Sí, consultar. normalmente se asocia a alguien que ya no puede opinar por sí mismo. Exactamente, tienes razón. Ujú, Ese es un elemento que no dije y que sí, prácticamente siempre está involucrado. ajá, ok. De alguien que ya no puede opinar. Claro, porque si la Inconsciente. persona pudiera opinar, por lo general él toma la decisión y ya no involucra la voluntad del médico ni involucra la voluntad de la familia. Claro, tal vez alguien que está inconsciente. En teoría, digámoslo así, por definición podría ser, él mismo podría decir, no, a mí no me desconecta, significa hagan todo porque pero esos casos de verdad son muy raros. Ya, prácticamente hablando son rarísimos. Lo normal es que cuando eso pasa, Ujú, ya, y la persona está consciente, la persona en algún momento suele decir, no, ya no me resucité la próxima vez, ¿te fijas? O esperen que, mira, viene mi mamá y quisiera que alcanzar a verla. ujú, Si pasa un evento, sí me resucite, pero para que me pueda despedir de mi mamá, por ejemplo. ujú. Pero después de eso ya no lo hagan de nuevo, porque
Entonces sería obstinación si ellos comentaran eso y se intentara. Sí, sí, sería obstinación, digamos, personal. Si él insistiera, ¿y cómo sabes? O sea, ¿cómo sabes? O sea, poner en duda el hecho de que a lo mejor en 2 meses sí voy a revivir, Ah, sí voy a sobrevivir a los 2 meses. ¿Me explica? Si van a encontrar la cura, una Claro, medicina. sí, en serio. Pero por lo general esa opinación personal no se da en términos estadísticos. Lo que sí se da en la literatura y en otros países, o en la médica, o en la familiar, ya, o ambas. ujú. Sí. Y la pregunta es, ¿qué opinamos? Si creen que exista en Ah. México una u otra o ambas, y si existe, ¿qué piensan de eso? Yo creo que sí existe, pero no particularmente con esos términos. O sea, Ajá. esa situación es un dilema ético común. Ya, O sea, es una situación, problema común. Pero, pues yo, lo personal, nunca la he conocido por esta terminología. ajá, Y sí, o sea, porque es común situaciones que se traducen a problemas legales de quién tenía la última razón o la última palabra y que si alguien no estuvo de acuerdo, que si alguien sí estuvo de acuerdo o así. De lo que yo sé, se suele resolver que la última palabra pues la tiene un familiar. El paciente. A veces si es un hombre, a veces es la esposa o a veces es el esposo. sí, Y se suele complicar cuando la decisión queda en hermanos o hermanas. O sea, como que entre más gente hay, más difícil suele ser, más complicada suele ser la decisión. Pero yo siento que es muy común, nada más que nunca lo había escuchado con ese término. creo que en este caso la que existiría sería la familiar, no la médica. A mí lo que me hace ruido es que precisamente las complicaciones legales. O sea, sí, porque el doctor, pues probablemente está muy capacitado, o sea, es la persona indicada para hacer soluciones, pero de nuevo, comúnmente o a partir de testimonios, digamos, o no sé, lo que Sí, se alcanza a ver de casos sí, sí. legales, siempre es un problema cuando bueno, casi siempre es un problema grande cuando el doctor decide y a alguien no le parece, porque se cuestiona la autoridad sobre la persona. A lo mejor no sobre los procedimientos médicos, pero sí sobre la decisión de desconectar o no a alguien, por ejemplo. Bien, Ujú. Yo, sí. sí creo que exista. Ujú. Ujú. Ambas, ¿Ah? ambas, la médica y la familiar. Sí, en mi caso, sí, no sé. Yo voy. Sí. En mi caso tengo un tío que tuvo un accidente y vio 5 médicos y lo desahuciaron. O sea, no aguanta las semanas. Vengan todos a despedirse y nos fuimos a despedir y todo. Y es 2012, eso fue hace 10 años y sigue vivo. O sea, fue algo pues milagroso realmente, Ya. porque no fue un médico, fueron varios. Algo curioso del caso, por lo que me llama la atención, es que él, al ser un accidente, él perdió parte del cerebro, por lo cual no podía, estuvo mucho tiempo en coma y no podía decidir, obviamente. Y al no estar casado, los hermanos decidieron, ¿verdad? Ya. Entonces, pues se mantuvo en coma y al mes, reaccionó y pues, los 10 años, ¿verdad? Sigue vivo, pero él no tiene muy buena lógica Ya. por lo mismo. Entonces, por parte de la familia hay varias opiniones, como si no está bien, pues qué hacer ya, ya no es él. Y otro es como él tiene la misma dignidad, no por no tener las capacidades, de estar vivo y pues Dios así lo ha querido, ¿verdad? Que esté vivo y creo que está más fuerte que muchos de muchos tíos. Entonces, pienso que sí va a existir, o sea, que en el caso de médico, pues no es algo como que, o sea, puedes saber, pero ahí pienso, tal vez da la razón que no y sí viva, o sea, puede que sí viva. Entonces, si Sí. está esa opción, pues Sí. también no podemos como que solo decir sí, no, sí, no. No, no. Ajá, y en el caso de la familia, creo que tendría que venir de parte de la misma persona, ¿verdad? Y si no, tiene respetar la dignidad humana de cada... Eso pienso. Sí, Ujú. interesante.
Les digo que yo antes de hacer las preguntas, me he aventado un montón de artículos, ya me di como más de 30, ya, y ya escribí como 8 hojas. Entonces también tengo la opinión de varias iglesias tradicionales, que sé yo. De verdad no quiero decir nada para no influenciar, ya. Pero de hecho no hay una opinión homogénea tampoco. Eso es lo que puedo adelantar. Sí, bueno, yo creo que sí existe, porque de verdad que no hay nada nuevo debajo del sol. Ujú. Si existe es porque ya ha pasado. Eh, o sea, si lo planteamos es porque ya ha pasado. Pero yo creo que incluso dentro de cada situación está envuelta dentro de un contexto y debe ser juzgada solo dentro de ese contexto. Creo que es muy presuntuoso eh, juzgar todas y cada una de ellas como si fuera la misma situación siempre. No es Ujú. así. No creo que seas tan blanco y negro. Ajá. Es gris y lo gris se tiene que ver a la luz del contexto que tiene. ¿Crees que la familia, quiero tratar de separar las dos cosas, si que es posible? ¿Crees que en México hayan médicos que traten de convencer a la familia de que el paciente debe seguir viviendo? ¿O que en realidad eso no se da, que es más bien algo que nace de la familia? Ah, claro. Incluso en la familia de Ale había gente que quería que... No, conoces el caso también. Ah, sí. Ah, vive con nosotros. Sí, Fue mi pero, mamá. sí, pero no necesariamente tiene que conocer el caso si pasó hace 10 años, entonces, O sea, no, porque lo he tratado a su tío. ya. Y me han contado que hay miembros de la familia que dicen, ese no es el tío. O sea, básicamente, para ellos ya está muerto. Entonces ellos son de los que hubieran cortado Sí, el... el tratamiento. Ajá. Corriente tratamiento. Y si hay personas así, también hay doctores así. Pero también hay personas que ven la dignidad todavía en ella, en su tío. Y por lo tanto, también hay doctores que creen que hay dignidad todavía en la persona. Correcto. Entonces creo que hay de las dos sopas. Muy bien. Correcto. ¿Quién quiere opinar? No, me tienen que opinar todos, por Creo favor. que también, Sí. como ya hablando como cristianos, Ujú. creo que como cristianos nosotros tenemos, todos y cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de rendir cuentas de lo que hacemos para el Señor. Porque todo, dice la Escritura, incluso lo que decimos en nuestra lengua, va a ser juzgado y vamos a rendir cuentas. Mm. Entonces, cada quien tenemos la responsabilidad de traer las decisiones que tomamos al Señor. Y en esas también pues va a juzgar el Señor, nos va a rendir cuentas si tenemos un familiar así, en cómo lo glorificamos. Cualquier decisión que tomes, creo que hay que juzgarla en cuanto a si vamos a glorificar al Señor con ella o no. Creo que eso es algo muy importante ya si vivimos en un contexto cristiano. Yo en mi licencia de manejar viene que estoy dado de alta como donador de órganos. Ah, sí. Entonces, pues si hubiera una situación crítica de mi salud en un accidente, ese concepto toma la decisión. Claro. Y cuando le comenté a Ana, mi esposa, se sacó de onda, ¿verdad? Que no lo hubiera consultado con ella, porque al final yo pues tomé la decisión muy altruistamente y emocional, ¿no? En sentido. Y Ana se sorprendió mucho en ese sentido, ¿verdad? Así como... Pero pienso, ¿no? También en ese sentido, ¿no? De pensando en lo que pudiera hacer yo en lo personal con mi vida en una situación así, yo preferiría, pues sí, ¿verdad? Que me desconectaran mientras todavía mis órganos son funcionales Ujú. y poder ayudar a otros, Sí. aún sabiendo que pudiera resistir
recuperarme y permanecer vivo, ¿verdad? Correcto. Pero pienso también que la situación tiene otros matices, ¿verdad? Porque esa es mi decisión, pero afecta a mi familia, ¿verdad? Entonces pienso que Ana diría, ¿por qué? O mis hijos dirían no, o mi mamá, o mi papá, ¿no? Que creo que al final los abuelos o mis papás les pesaría más una decisión así que a mi esposa o a mis hijos, ¿no? Tratarían de respetar a ellos, pero los abuelos siempre tienen como otra pensamiento, ¿no? En mi familia, ¿verdad? Pienso en mis papás. Y pienso también que la iglesia juzgaría como incluso un acto suicida. Hay un sector de la iglesia que pensaría que eso es casi eutanasia, ¿no? Como tomar la decisión de no resucitarse o de no... Ya, básicamente. Entonces, como que hay muchas matices al respecto del tema, ¿verdad? Y como dice Joaquín, ¿no? No es blanco y negro y situaciones así, pero en lo personal yo así pediría y he dialogado con Ana que se tomara esa decisión, ¿verdad? Sobre mi vida y sobre mi salud, ¿no? Correcto. De alguna manera me adelantaste un poco a una pregunta que iba a hacer más adelante, pero está bien. ¿Ya? Me imagino ¿Ya? que iba para allá. De la eutanasia. Sí. No, No. de hecho no pregunto de eutanasia. Ah, Ah, ya, ya. No, pero sí se adelantó a una o dos preguntas que iba a hacer más adelante. Pero creo, nada más como un resumen, creo que pues en ese caso, ¿crees que sí puede haber, si existe en México, por ejemplo, obstinación terapéutica familiar? Porque pues, de alguna manera piensas que esa posibilidad puede ocurrir y que incluso que la iglesia podría apoyar ese tipo de prácticas de la obstinación terapéutica, ¿no? Sí. Sí, creo que hay un sector de la iglesia que no considero, o sea, que esperaría el milagro, pues, y que incluso, dadas las circunstancias de salud diagnosticadas, Sí, la iglesia sigue orando para que el Sí. Señor haga el milagro. sí, Y no es que esté mal, ¿verdad? Pero siento que muchas veces perdemos el enfoque y se termina dañando más a la persona, ¿verdad? Sí. Porque dos casos en concretos de amigos donde por situación de cáncer específicamente, la iglesia estuvo orando mucho por ellos, los dos fallecieron. Sí. Y en un caso, la familia, la esposa se alejó de la iglesia porque Dios no contestó la oración, porque fue tanta la insistencia. Y en el otro caso, uno de los profesionales del compa que estuvo impulsando mucho la oración por esta persona, se deprimió como un año, estuvo en depresión ya, por una situación así, ¿verdad? Entonces, pero también he visto milagros, ¿no? En situaciones donde no ha habido como esperanza alguna y por la obstinación, tanto familiar como, sobre todo familiar, ¿no? Ahí en ese sentido, el Señor levanta, pues, y sin secuelas. Entonces, queda también esa sensación de dónde sí y dónde no, ¿verdad? Y dónde la voluntad de Dios interviene y hasta dónde a veces no es así, ¿verdad? Entonces, sí se vuelve para mí también un tema complicado para la iglesia y creo que la iglesia influye más de lo que debería en decisiones así. Y también creo que la iglesia juzga más de lo que debería en situaciones así, ¿no? O sea, es pecado, pues, Pues por sí. un lado. Sí, no, de hecho. Yo creo que tiene, o sea, eso que dice, comenta René en casos de las iglesias, yo creo que tiene que ver mucho con el acompañamiento o el acercamiento que lo hacen, porque es muy diferente esa obstinación que habla René de continuar orando, de trayendo esperanza, de pensar de que todavía se puede recuperar. O sea, creo que eso no está mal. Yo creo que el problema es cómo se está acompañando y con qué actitud, porque ahí es cuando puede ser lo mismo, pero totalmente diferente. No, o sea, como
comunicando, por ejemplo, que se va a sanar, ¿no? O sea, como ya una afirmación de ese tipo, o, o incluso juzgando, o sea, eso ya es algo que ya lo vería yo como algo dañino, ¿no? O sea, lo que voy es que que una iglesia o sigue orando por una persona que esté en un estado de salud terminal, que diga que aún puede recuperarse, tal vez yo no lo vería tanto como una obstinación, pero yo creo que es simplemente tratando de, pues, de aferrarse a de que aún hay esperanza, Ujú. pero yo creo que cuando se cruza ese límite es cuando ya puede ser una obstinación. Entonces, yo también viví bueno, no yo, pero estuve presente en una situación de una iglesia en la cual yo estuve hace ya años. Fue una iglesia que estuve pues casi toda mi vida. Y también algo muy parecido. Era un pastor de jóvenes que se fue de viaje misionero a África y de allá regresó con una situación bien complicada de salud que no sabían que eran los médicos, o sea, pensaban que era cáncer, que era una cosa, otra cosa. Y en cuestión de 2 meses, o sea, su salud decayó. Al final lo que detectaron que tenía era que era hongos en los pulmones y que probablemente había sido algo que él aspiró en su viaje misionero. Entonces, pero lo que yo sí vi en esa situación, pues fueron cosas que no fueron muy sanas, porque ahí sí era, o sea, ahí sí yo lo veo como una obstinación, porque era como no querer abrirse a la voluntad de Dios o no acompañar a la persona a, en ese proceso de incertidumbre, sino más bien era vamos a hacer velados de oración todas las noches porque sabemos que Dios se va a porque Dios lo va a recuperar, ¿no? No aceptamos un no por No respuesta. aceptamos un no por respuestas, ¿no? Exactamente. Y a tal grado que había personas que le decían a la esposa que ellos habían tenido sueños de que su esposo, este chico, se iba a recuperar y que Dios les había hablado, ¿no? Entonces ahí ya creo que es cruzar ese límite y ahí yo sí lo veía como una obstinación, a tal grado que cuando ya estaba en el hospital los doctores ya les habían dicho que ya estaban en su último día, últimos 2 días. Todavía en el hospital había líderes en esa iglesia que decían que no, o sea, que no querían aceptar eso y que no querían como, o sea, que eso todavía no se había terminado, que tenían que seguir orando, que tenían que seguir. Entonces, hasta que hubieron otras personas que dijeron, creemos que lo mejor que podemos hacer en este momento no es eso, sino es más bien acompañar a tu esposa a prepararse para cualquier que sea el caso, ¿no? Y entonces finalmente pues falleció, pero para la esposa fue una situación que totalmente terminó destrozada porque todavía ya había fallecido y todavía personas que le decían que tenían sueños que iba a resucitar. Entonces, y a lo mejor uno lo escucha y dice, es ridículo, o sea, como no te lo vas a creer, pero en una situación de tanta fragilidad, de tanta que toda la iglesia te está diciendo muchos mensajes, te lo puedes creer, ¿no? Entonces, pues sí, para ella fue muy, muy duro. Estuvo unos meses en la iglesia, pero finalmente pues ya salió porque pues ya no aguantó tanto, pues pues sí, estar tanto envuelta de eso. Sí, Entonces yo ahí sí creo que es muy diferente cuando una iglesia, incluso la familia, dice como que vamos a seguir luchando, ¿no? O sea, vamos a seguir pensando en que se puede arreglar, vamos a orar, todavía hay esperanza. Yo creo que la cuestión es, o sea, cuál es el acercamiento, la actitud y hasta dónde es el límite, ¿no? Me Ya. recuerda cuando David lloró al hijo que iba a perder, Ujú. que lloró un chorro. Estaba bien triste, ya cuando murió, ya ni modo, ya se murió. Y pienso también como, no sé si la pregunta va a la iglesia como institución, o sea, porque realmente también nos hace reconocernos a nosotros como iglesia y cómo acompañamos en momentos, pues, no sé, de los hermanos más cercanos, pues el duelo, muchas cosas. Entonces, no solamente ver a la iglesia, no sé, esto lo digo como recapitular, como algo ajeno que puede responder, la iglesia respondió mal o bien, pero involucrarnos en ello, porque siendo iglesia, también, pues estamos con hermanos, ¿no? Y damos testimonio de precisamente de nuestro concepto de la muerte, de esta seguridad en Cristo. Esta pregunta de qué piensan que diría la iglesia iba más adelante.
pero ya le han respondido 2, 3 personas. Entonces creo que mejor terminan de responder todo y luego ya me regresa a... Sí, yo tengo una opinión, Sí. pero para no... Sí. Te iba a preguntar cuál era la pregunta para no... No, la pregunta original la puedo retomar después. Sí. Ahora es mejor respondan qué piensan, qué creen que pensaría la iglesia ante Bueno. este tema. Bueno, yo creo que el Señor trata diferente a cada uno de nosotros. El Espíritu nos enseña algo diferente a mí y a ti. Y cada quien podemos tener convicciones diferentes de cómo glorificamos al Señor. Uno come para glorificar y el otro no come, como dice. Yo como. Ajá, sí. Entonces, hablando de mi convicción, yo pensaría, si estoy en una situación terminal, en cómo glorifico al Señor incluso estando en esa situación terminal. Pues yo diría que si yo, por ejemplo, a Ale le dieran la responsabilidad, yo le diría, no, pues que haya obstinación. Ya, eh, que continúe el tratamiento. Porque mi prioridad ahí, pues yo, muy bonito irme con el Señor, pero también si me quedo es para la comunidad, mi familia, ¿no? Y si me quedo, pues hay posibilidades todavía, pues ahí pensaría en mi familia. Y si Ale quiere que haga una obstinación, pues que le dé, la verdad. Y yo creo que eso es glorificar porque lo estoy haciendo por la familia. Ajá, pero esa es mi convicción. Creo que ahí difiéramos tú y yo, por ejemplo, tú dirías, no, pues mis órganos. Diría, bueno, pero en mi convicción, mi prioridad no es alguien más, es mi esposa. Y si ella me quiere enterito, déjenme enterito. Sí, eso es lo que pienso. Ajá. Mira, bueno, lo que explico, sí son 2 preguntas, de hecho, él sí también respondió eso, ¿te fijas? De hecho, nunca me había pasado, ya he hecho como 20 focus group en mi vida, y sí, y es la primera vez que se me adelantan así a las preguntas, pero lo he permitido también en parte porque siento que es un tema como muy interesante. Y si los detengo, no los voy a dejar que se expresen con la libertad. ¿Te fijas? Entonces, y nada más estoy pidiendo a Dios que me permita ser muy ordenado y que finalmente yo pueda lograr tener la respuesta de todos ustedes sobre todas las preguntas. ¿Te fijas? Sí. Pero bueno, a ver, mira, me respondiste un poco una pregunta que no he hecho, pero que de alguna manera él la adivinó tal vez, y tú también, que es, si pudieran hacer un testamento en vida, ¿ya? ¿Cómo sería ese testamento en vida? De alguna manera tú ya me lo respondiste, pues sería que si yo a través de esta voluntad de ser donante, y en este caso, pues la decisión que la tomé mi esposa, ¿te fijas? Pero- Más o menos, como resumen, me queda más o menos clara la respuesta a esa respuesta específica. Y ustedes 3 ya empezaron a responder otra pregunta que era ¿qué pensaría mi iglesia de esto? ¿Ya? Entonces yo ahora yo le voy a pedir, si quieres a ti mismo, ¿ya? Que me digas ¿qué pensaría la iglesia? Pues depende de la iglesia, ¿va? Mira, no lo que te gustaría que piense la iglesia, no. Sino que, ¿qué crees que pensaría tu iglesia? Mi iglesia. Sí. Mi iglesia respetaría mi convicción, Ok. creo yo. Sí, pues mi pastor se llama Eugenio, y aunque no es un tema que he tratado con él, creo que él busca respetar mucho las convicciones de los demás. Y si yo le platico mi convicción, y si le platico cómo glorifica al Señor esa convicción, entonces yo creo que estaría de acuerdo. Ya. Porque creo que sí, las convicciones son muy importantes. Sí. Si me permites agregar una historia, Martin Lloyd Jones, no sé si han escuchado ese nombre. Sí. Estaba predicando y a él le agradaba mucho un hombre que tenía un bigotote así enorme, gigante. Y ajá. Me lo imaginé. Y un día el Señor llegó, pero él estaba en una iglesia Con Camilo. él estaba en una iglesia muy conservadora, que pues no le gustaba que viniera tan
tan así, va. Tan bigotón. Ajá, entonces llegó un día sin el bigote y Martin Lloyd Jones se enojó mucho. Le dijo, ¿quién te dijo que te... Dije para yo ir. ¿Quién te dijo? Para regañarlo. Y el chavo dijo, es que el otro día estaba mirándome al espejo y sentí que el Señor no glorificaba al Señor con mi bigote. Y no me sentí, entonces me lo quité. Y el Señor, y el Martin Lloyd Jones tuvo paz con eso, porque fue su convicción. Ujú. Entonces, eso, digo, si es mi convicción, yo creo que me la van a respetar. Porque mi convicción está hecha para glorificar al Señor. Esa es mi opinión. Vale, muy bien. Necesito que me ayuden con esta pregunta. Lois y Marco. Marco, ay, perdón. Pero ya saben, estamos hablando de Marco. Llevamos un Colombia. minuto. Sí. No sé cualquiera de las dos que quiera responder. Empezamos tal vez con la más fácil. ¿Qué pensarían las iglesias actuales a las que ustedes asisten? O la última iglesia a la que asistieron. Mm, la última iglesia que asistí no sabría contestar, Ya. porque sí, pues sí me congrego ahí porque estoy en Monterrey, pero mi verdadera iglesia Ujú. está en Tijuana. Ah, ok. Entonces, por esa iglesia sí puedo contestar. Ah, bueno, ¿Qué es lo que voy a contéstame de decir? esa, sí. Ujú. Esa iglesia, yo creo que acompañaría a mi familia correctamente. Ya. Un punto que mencionó Valeria. Con la prudencia y el espacio debido, pero con la intercesión adecuada Ujú. también. Ya. Lo que sí quiero resaltar es que si algo podemos aprender de Jesús o de la Biblia o de cómo vivir nuestra creencia, es que al final del día, así al final es algo personal, ¿no? Nada de lo que alguien diga va a influir sobre el resultado, Sí. que es creer o no creer. O sea, por decir, Ale no puede darme fe. O sea, no me puede compartir de su fe porque la fe es personal. Yo la tengo que, pues, construir en mi caminar con Cristo. Entonces, no estoy diciendo que la opinión de alguien más no pueda influir mis decisiones. Lo que sí estoy diciendo es que si nosotros tenemos, como decía Joaquín, una convicción centrada en glorificar a Cristo, por más difícil que sea escuchar una opinión o por más lo que sea, lo correcto es no cambiar mi creencia por la opinión de alguien, tomando en cuenta los principios bíblicos como fundamento. Ya. Eso es súper importante. O sea, nada de lo que alguien le vaya a decir a mis papás o algo así, si yo fuera el que está en la situación, suponiendo que sucede distinto a lo que yo estoy abogando por mi iglesia, suponiendo que sucede completamente lo opuesto, yo tengo la convicción de que mis papás no se van a dejar influenciar por la opinión de un hombre o una mujer de la iglesia, por así catalogarlo, sobreponiendo esas verdades y principios bíblicos, como es glorificar el nombre del Señor. Ya. Entonces, de entrada yo sí creo que mi iglesia acompañará a mi familia correctamente. Ya. Y yo en mi corazón tengo la certeza, espero que sí, ¿verdad? Que no me defraude. Pero al final del día mi confianza no está en la iglesia. Número uno está en Dios y pues ahora sí que en la responsabilidad y capacidad que Dios le ha dado a mis papás. ¿Sabes qué me gustaría que me respondiera de una vez la otra pregunta para poder tener más contexto de esta también? Okay. ¿Ya? Que sería si dejarías un testamento en vida, una voluntad como para guiar a los médicos, guiar a tu familia sobre las decisiones, caso que tú no las pudieras tomar. Sí, sí, o sea, sí,
¿Y cómo que sería? ¿Qué diría? Definitivamente sería apuntar no a los médicos, a mi familia, más que nada. ¿Ya? Por lo mismo que comentaba Joaquín hace rato, que sea, así como hay personas que piensen de una manera, van a haber personas que piensen de otra. O sea, yo no puedo asegurar qué tipo de persona va a ser el doctor, pero sí puedo asegurar qué tipo de persona va a ser mi papá, o mi Ya. mamá, o mis hermanos, incluso. Entonces, pues sí, probablemente tal vez sí dejaría. Y pues en mi ignorancia médica no especificaría procedimientos o situaciones. Ajá. Sin embargo, creo que sí vale la pena, sobre todo si vas a tener la oportunidad de decir algo mientras no estés consciente, sería como que ese mensaje haga que ellos pongan su mirada en Dios. Ya. Es decir, que ese mensaje funcione para como brújula, digamos. O sea, porque como decía Valeria, en medio del estrés, la angustia, la ansiedad, todo eso, o sea, nuestra mirada puede ponerse en otras cosas que no es necesariamente el plan de Dios. Entonces esas palabras funcionarían como ese recuerdo. Como esa palabra a veces de aliento que uno necesita porque está agüitado de que no le salió algo, a lo mejor no cumplí el sueño que yo quería Claro. o una oportunidad así. Entonces esas, no te puedo decir exactamente las Sí, palabras que claro. utilizaría, pero ese tipo de mensaje es el que yo quisiera poner. Y algo más específico, como por ejemplo, me gustaría que apoyara la idea de que yo done órganos, o por ejemplo, preferiría que se abstengan de donar órganos, o por ejemplo, les pediría que hagan el mayor esfuerzo por conservar mi vida, o la decisión es totalmente para ustedes, ustedes deciden por completo qué pasa conmigo. ¿Cómo que sería? Bueno, esa pregunta es difícil, sobre todo porque, bueno, no es fácil de contestar y a mí, yo no, eso es otra aparte, en lo personal no me gusta dar respuestas sin pensar. Ajá. Entonces, a mí me gusta pensar 1, 2, 3 días una pregunta difícil. Lo que a lo mejor pudiera decir es que pues quizás no inmediatamente, no sé, la donación de órganos, porque eso hace cuenta que uno podría decir que te estás dando por vencido, pero no quiero usar esas palabras. Realmente lo que quiero decir es que, o sea, como si no estás seguro de los tiempos de Dios o su voluntad, Sí. no hay por qué precipitarse por una o la otra. Ya. Realmente es lo más, lo que te pudiera decir ahorita. Realmente no. Sí, no, pero mira, estoy satisfecho. Ya, te otra cosa porque te hice muy bien la pregunta. Ya, si no te hubiera hecho hacer como, ya te di como 5 opciones, entonces yo dije, ya, ok, no, pues está muy bien. Más lo meditaría, sí, me queda claro. Definitivamente necesita meditarlo Sí. mucho más. Perfecto. Alejandra, ¿me puedes responder? Ay, no, yo no, dije, me hice para atrás. Como el salón de clases. Tienes 5 opciones, o sea, ¿Cuáles eran? por ejemplo, que sea donante de órganos, que no sea donante de órganos, que se esfuercen lo más posible por mantenerme viva, que no se esfuercen por mantenerme viva, ¿ya? O que la decisión la tomen ustedes y decidan lo mejor. Uf. O sea, definitivamente por 2 a la respuesta de Marco. Marco, de que sí me gustaría pensar más porque me gustaría hablarlo, por ejemplo. O sea, creo que es un tema que como esposos así literal no lo hemos hablado porque en mi licencia sí estoy como donante. Ya. Pero porque yo estaba soltera. Entonces, no la dije, claro que sí. Entonces, Abuelo, que no me comentar cuando fui. sí, entonces, pues claro que me gustaría platicarlo y así, pero por tema del focus group, Claro. también sería algo que creo que
que sí pondría como, hagan lo posible, o sea, como está en las manos que se pueda hacer algo que se haga. O sea, Ya. y si es como que ya indefinidamente en coma o algo Ujú. así, pues, ¿qué sería como la desconexión, verdad? Sí, Pues sí, ok. pero sí, es algo que, bueno, para responder ahorita, pero me gustaría platicarlo. No, está bien. Sí. Bueno, ¿Puedo apuntar algo más? sí, No sé si, es pregunta ¿va? O para reflexión, pero no sé si la edad también influye Sí, en una decisión así, ¿verdad? yo lo que Pues, estaba pensando. como uno ya es mayor, como hace más grande, Sí, Manténganme de alguna forma, uno siente pues que a lo mejor los daños más productivos de la vida, de la juventud, ujú, pues la has dado, ¿no? Entonces, Claro. lo que te queda, pues digo, todavía no, todavía me quedan unos 20 años más y luego viene una decadencia, pero a lo mejor eso también te hace reflexionar diferente sobre la toma de decisiones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pienso que no sería lo mismo si me preguntaron esto a los 70 años claro. que a los 25 o Ah, 30, ¿verdad? sí. Como, A lo mejor estás como que, ah, ya. sí, exacto, o sea, como que ves otra realidad, ves otros, y también influye, ¿no? Y incluso la familia, ¿verdad? Como decía, si, de tu abuelita, ¿no? O sea, si ya ha sido una cuestión, que la han visto sufrir, que está Sí. muy deplorada la salud, que se ha convertido en una situación de dolor, pues dirías, mejor aquí terminemos con su dolor, Ujú. ¿verdad? Pero si es un joven y tiene toda la vida por delante, Claro. y pues dirías, Sí. "Oh, mejor hagamos lo posible porque Sí. continúe, ¿no?" Entonces creo que también son otros factores que ayudan Eso. o que influyen más bien Correcto. en la decisión, ¿no? Sí. Sí, yo puedo pensar ahorita que a mí me gustaría esto, pero yo creo que a los 80 años sería diferente. Pero bueno, Entonces, ya y que quién sabe. empezaste a responder, Sí. respóndeme esa pregunta. Ajá. ¿Dejarías un testamento, por así decirlo, en vida de tu voluntad? Sí, sí me gustaría tener una opinión. Ya. Lo que no sé es cuál opinión sería. O sea, yo creo que no lo dejaría a mi familia. Sí, o sea, me gustaría a mí tener una opinión, porque también pienso que luego mi familia puede cargar con eso de que, híjole, yo tomé esa decisión y quién sabe si era lo que Sí, quería. entendí. ¿Te gustaría, por ejemplo, dejar un tutor para tu decisión, pero que no fuera tu familia? No, más bien me gustaría dejar un testamento Que decida, que decida, que ya sea la decisión. ajá, que a mí me gustaría que conmigo hicieran esto. Ah, y me podrías decir cómo más o menos te podría decir tu testamento. Sí, o sea, como ese tema de que Lo si, que- si estoy en un estado de terminal, ¿qué hacer conmigo? Ya. Ya, pero Y específicamente, por ejemplo, sería parte de donar órganos. Eso es lo que no sé. O sea, Ya. a lo que voy es que no sé cuál sería mi petición en ese momento, porque ahorita puedo pensar algo y luego después cambiar, pero sí me gustaría dejar un testamento para que eso como que se tome en cuenta y eso sea la decisión. O es decir, no dejárselo a mi familia. Ah, ya. Aunque Ya. suene así como que Has pensado que sí sería buena idea dejar un testamento, pero claro. todavía no estás Exacto, pondrías en el testamento. exacto, o sea, Como Marco, que sí tengo que pensar un poco qué pondría ahí. sí, pero sí me gustaría tener claridad. Porque aunque suene así como que, ay, qué feo que no quieres que tu familia decida, yo lo pienso como que, bueno, pero dejarle esa decisión en manos de familia también puede involucrar conflictos entre ellos, también puede involucrar luego sentimientos de culpa, y Claro. si no era lo que Pensando yo en los quería, padres. entonces, pues, o sea, Pues en el caso hipotético, o sea, podría incluso traer cierta tranquilidad, aunque haya tristeza y exacto, todo lo que tú yo sí quieras, pienso. a lo mejor podría hipotéticamente representar menos Claro, porque es como, bueno, estrés, eso problemas. es lo que Vale quería. Vamos a hacerlo y ya, ¿no? Ok. Lo que yo pienso. Y para ellos es simplemente seguirlo, ¿no? Que si ya no lo siguen, pues bueno, entonces, pues ya no pude hacer más, Enseñárselos de pero es como, No, pero no deberían. En México ya hay legislación al respecto claro. y se supone que sí se debe de respetar. Y es bien fácil, no te digo. Ya. Sí. Ahora yo no sé a qué edad pensarían hacer eso. Mm. Yo creo que eso ya serían las últimas etapas, ¿no? De vida, tal vez. O sea, simplemente no me veo haciendo eso ahorita. ¿Me explico?
como que no, se me hace un poco extraño, pero yo más adelante pues tal vez sí. Extraño, así como decía René, o sea, realmente no. Así como la edad puede cambiar tu perspectiva Sí. de la decisión, tu edad puede cambiar si estás pensando en ese tema. Exacto. Entonces, O como sí. yo te contesté que yo nunca he pensado cómo me gustaría necesariamente morir. Sí, Sé que voy a morir, eso es un hecho. sí. ¿Estás seguro? Estoy Sabe. seguro que voy a morir, pero Ahí viene Cristo, ya. Y morir. pues si viene Cristo voy a morir a mi cuerpo, como dice la Biblia. Pero por ejemplo, ahora pienso que si mi papá hace un testamento y dice, yo quiero que hagan así y así, así, sí me sentiría así como que, o sea, por ejemplo, de pronto ha mencionado algún tema así como que, así, ¿no? Entre las cenas y yo, no digas eso. O sea, como que Tú me pon lo molesta, que quieras, me pero mol- vamos a tomar la me decisión. molesta como que hable de eso. Mm. Ya. Claro. Me molesta y me molesta que luego él diga, bueno, me gustaría que mi funeral sea así. Y yo me enojo, es como que, ¿por qué lo dices? No, o sea, pero pensando ya como lógicamente, pues si él ya está en esa etapa de su vida de que ya está empezando a pensar a futuro y quiere dejar las cosas en orden y quiere él, pues, tener morir bien, lo que para él significa, pues yo debería respetar y yo Sí. debería como darle el espacio, ¿no? Y no decirle como que no, ¿me explico? Mm. Pero sí o sea, sí me duele Sí, cuando pues, él dice eso, sí, también. cuando él empieza a hablar de cómo le gustaría que fuera. O que si Ok. dejara un testamento, también para mí sería como que muy fuerte. Ajá. Respóndenos esa pregunta sobre un testamento, ¿dejarías un testamento? ¿Qué diría el testamento? Eh, pues pensaba en dejárselo a mi familia, pero con lo que acaba de decir Vale, digo, sí, cierto, o sea, tiene mucho sentido. Ya. Entonces, tal vez sería como, o sea, hacer un mensaje, primero recordando a Cristo, recordando el Evangelio Ujú. y recordando de que Dios tiene la última palabra, a fin de cuentas, Dios es mi creador, Dios sabe cuándo me llama al Ya. lugar, o si quiere todavía que siga por un tiempo, ¿no? Para su gloria, a fin de cuentas va a ser para su gloria, entonces yo diría, si hay posibilidades viables Ujú. de que, no sé, me puedan salvar o de alguna manera físicamente, pues que adelante, ¿verdad? Si quieren. Eh, y si no hay, o sea, si no hay posibilidades viables en sí, o sea, si lo más probable es que ya no, pues que sí, ya se la Ya. O sea, darles libertad sí, de evaluar la ajá, situación. sí, pero sí diría así de que Yo si la creo que posibilidad sí, más pero si la pregunta me remitís a la pregunta original, que es asumiendo una situación terminal, entonces estaría diciendo que no continúe el tratamiento. Porque si es un hecho de que la viabilidad no es real, ujú, digamos que de aquí a 60 días, por ejemplo, o de aquí a 6 meses máximo, entonces yo me imagino que tu respuesta sería, bueno, como ya es un hecho que no va a haber viabilidad, en ese caso, mejor interrumpan el tratamiento. Mm, correcto. No sé si alguien quiere agregar algo más a esta pregunta del testamento. ¿No? Perfecto. Bueno, habíamos empezado ya a adelantar una pregunta que era la de qué creen que opinaría mi iglesia. ¿Ya? Y algunos ya la respondieron, pero no todos. ¿Ya? Entonces yo preferiría que ahora me respondan los que no han respondido esa pregunta. bueno, yo, Tú sí me Sí, ya. respondiste, tú Falta yo. bien. Nomás Luis, creo. Sí, creo que nomás lo es. Tú nada más tú. es que todos se me van a hablar, ¿no? Se solita. Que respetan la condición, es más, que respetarían, ¿no? Sí, sí. Ah, Por dos. no, mi iglesia actual, yo creo que igual lo dejaría a voluntad de Dios, o sea, yo creo que son también objetivos, o sea, no son una iglesia alucinante, no es
Sí, o sea, no es, No des nombres. sí, o sea, no es como de que, No es como, porque no, la promesa de Dios es por la salud y no por la fe, no es así, o sea, es más objetivo, además, como, ok, obviamente nosotros como hermanos queremos, o sea, lo queremos a Él, ¿verdad? O sea, no queremos que se vaya en nosotros, ¿verdad? Pero al final de cuentas, la voluntad de Dios es la que vale, ¿no? La voluntad de Dios es perfecta, la voluntad de Dios es buena. Entonces, creo que ellos, como siempre, recordarían el Evangelio, y se enfocarían en Cristo y orarían por mí, pero sí, o sea, sí dirían, como, no, pues al final, que sea la voluntad de Dios, al final, si se va con Dios, pues lo vamos a ver otra vez, ¿no? Ya. Entonces, pues sí, o sea, respetarían pues la voluntad de Dios en sí, o sea, Y específicamente, ¿respetarían tu voluntad, por ejemplo? sí, ¿Respetarían la voluntad de tu familia si quieren realmente la decisión fuera de ellos? sí, Ah, totalmente, ya. lo respetarían y orarían por cualquiera, fuera mi decisión o la de mi familia, fuera dentro de la voluntad de Dios, a fin de cuentas. Qué bueno. Entonces, sí. Qué bueno. Me pregunto ahora, mira, quiero que revises la pregunta de la 1 a la 8. Yo tengo la impresión de que de alguna forma la respondieron todas, ¿ya? Pero creo que la cheques tú y me digas, no, y creo que a lo mejor esta no la hemos respondido así. Están muy buenas las preguntas, Sí. ¿eh? Sí. Ahora hay que hablar de otros temas La vida. controversiales. Es ahí. Sí. Perfecto. Quiero llegar a tu iglesia. Sí, pero sí. Bueno, de hecho yo igual, a ver, le voy a hacer una última pregunta y después yo le voy a hacer como unos comentarios de lo que he investigado, ¿ya? La última pregunta es distinta, ¿ya? De hecho lo voy a poner en un contexto, pero por ahí va, ¿ya? Eh, Se da mucho en México y Latinoamérica en los hospitales pediátricos o las áreas de pediatría, ¿ya? Que los médicos y el personal de salud se encariñan mucho con el niño, ¿ya? ¿Con el niño? Con el niño pediátrica, área pediátrica. Ok. Sí. Entonces, como se encariñan mucho con el niño, les cuesta explicarle a la familia incluso que el niño es terminal. Sí. Y parte ya de esa base de que les cuesta decirle, no, es que es terminal, y de aquí a 6 meses, de aquí a 2 meses, ¿te fijas? Y de hecho lo he leído mucho, o sea, hay mucha documentación que dice que les cuesta Pasa. transmitir esa noticia. A diferencia de cuando el paciente es un adulto mayor, Claro. se les hace más fácil transmitir la noticia. Pero cuando es un niño, les cuesta mucho transmitir la noticia. Como no la transmiten, ¿te fijas? Se genera una obstinación terapéutica médica de facto. Porque pues no le dicen y entonces pues continúan tratando al niño como si en teoría pudiera sanarse. ¿Te fijas? ¿Ya? Y la familia cree que se va a sanar porque no le han dicho que no va a fallecer. O sea, no le han dicho que va a fallecer. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué piensan de esto? ¿Ves para ustedes una novedad? ¿No lo habían escuchado nunca que esto podía pasar? Si pasa, ¿qué creen que se puede hacer? ¿Se puede hacer algo? ¿La iglesia puede hacer algo? ¿La iglesia puede ser algo? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? No, Por ejemplo, en una oportunidad alguien me dijo, oye, debían hacer cursos de capacitación, por darte un ejemplo, pero no sé, pues, O sea, pues sí, o sea, a lo mejor no salvar al niño, pero en materia del asunto, ujú, como médico o algo así, ¿no? sí. Pues, para empezar, yo tendría una pregunta, porque se me hace extraño lo de como la obstinación terapéutica sin consideraciones legales. Es lo primero que yo pensé. Ajá. O sea, debería funcionar relativamente igual que como si fuera No, una persona. Ajá. En el entendido que un menor de edad no tiene la última palabra, sino sus papás.
Correcto. Entonces ella está opinando y eso es lo que yo me gustaría que opinen. Ajá, o sea, mi caminito de pensamiento va en primera instancia por lo legal, porque se me hace como raro O sea, desde que no que le- decidan así como desde que, Pues es que más bien no están decidiendo. O sea, no pueden comunicar y no, entonces por el default, doctor. ajá, por eso no sabe cómo comunicar al niño, a los papás, que el niño está terminal. Sí, pero eso es irrelevante en la circunstancia de la legalidad. Ajá, pero no se está tomando una decisión, simplemente se está omitiendo. Pero es una Ese Entonces, es mi punto, la legalidad. O sea, sí, o sea, ¿cómo? pero digo, ahí legalmente, hasta que no haya una comunicación o un diagnóstico y se omita la decisión de los papás, no pasa No, el sigue asunto siendo, legal, si hay un diagnóstico no comunicado, sigue siendo ilegal. ajá, Ese es mi punto. pero aquí no, o sea, bueno, sí, te entiendo. El punto que está diciendo es que se está haciendo la obstinación sin comunicar la problemática correcta. Eso, en mi perspectiva, lo que surge en mi mente es, eso debería ser ilegal, Pues, en primera instancia. Irrelevante si tienes la capacidad como autor de comunicar el mensaje. Sí, sí. Es tu obligación. ya te entendí bien. Pero eso no es O toda sea, la que si cuestión. pasa es ilegal. Ajá, eso no es toda la cuestión, pero eso es lo que me surgió Sí. en primera instancia. Sí. Y lo segundo, pues es que yo siento que pues sí se le debería comunicar a los papás porque ellos deberían de tomar la decisión sobre su hijo. Correcto. Ujú. A mí se me caen varias ideas. Primero, el doctor, aparte de ser buen doctor, debe ser bueno comunicando. Sí, exacto. Debe haber alguien que también que el doctor rinda cuentas y le diga, oye, ¿ya diste el diagnóstico aquí? Acá. Si dice, no, pues quítate, yo lo voy a hacer. No sé. A lo mejor veo muchas series. de Good Doctor, no sé. Doctor No, House. Doctor House. Doctor House. A lo mejor la Grey's iglesia Anatomy. también tiene que o puede acompañar a los padres y comunicarles que a veces hay doctores que no la arman, no sé, y que ellos deberían también saber qué procedimiento o cómo tratar a un doctor. En cuanto a lo de tener un apego con el niño, pues si les soy sincero, no creo que un doctor deba apegarse emocionalmente mucho a un paciente. Yo creía que es un mal doctor porque pues, en su vida se va a topar con muchos casos que no tienen, pues, cura, ¿no? Entonces a lo mejor es inexperto, no sé. Yo pienso que independientemente de o sea, de su apego emocional, porque es humano y puede surgir, o sea, Responsabilidad. es su responsabilidad como profesional de la salud comunicar o sea, es su deber. Si no lo hace, está siendo un mal doctor, está siendo irresponsable, debería ser despedido. O sea, Sí. debería ser despedido, no solo despedido, llevado a la cárcel. Entonces, Si debería ser latigado, debería ser. sí, o sea, al final de cuentas estaría siendo negligente. Es lo que está Sí. pensando negligencia. Negligente. Es como si un bombero no fuera a atender un incendio, o sea, Sí, sí, sí. negligencia profesional. Sí. Yo no sabía que pasaba tanto, perdón. No decía que no sabía que pasara tanto. O sea, tú te esperas que lo que debe de hacer el doctor, aunque sea un niño, es comunicar con sus papás inmediatamente, ¿no? Obviamente lo ves por el lado humano de que, bueno, pues sí, o sea, va a ser súper difícil si ya sabes tener un apego emocional, una relación, lo que sea, pero finalmente como que sí me sacó de onda, me sorprendió esa pregunta porque dije, ah, chis, pues se supone que eso es lo que tiene que hacer. O sea, no No importa sabía que pasaba mucho y las estadísticas dicen que sí pasa. no importa que llores dar el diagnóstico, pero que me tiene que dar. O sea, Sí. sí. Pero sí puedo pensar que debe ser todo un desafío muy grande para Sí, los sí, doctores, claro. siempre que están en esa situación. Claro. Entonces, Sí, pero Y también pienso que, bueno, por conocidos en el área de salud y sobre todo de seguro popular y todo eso, pienso que pasa lo contrario. O sea, a mí también me sorprendió la Ajá. cuestión porque
he escuchado más casos contrarios, o sea, como es tan común, es más quitarle esa dignidad a las personas, es Decirle como de que no, ya. sí, Ok. o sea, ¿A como, nivel pediátrico? ¿cómo? ¿A nivel también de niños? Sí, o sea, y Ya. también a nivel de, tenía un amigo que era, ¿cómo se llama cuando reciben a los bebés? Parte 2. Bueno, Partero. en ya. esta área, y dice que llegó a tener 32 nacimientos en una noche, o sea, en seguro popular, todo eso, que muchas veces es tac, 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 pa, tac, 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 pa. Me lo explicó, o sea, yo me quedé asombrada, porque también el trato médico depende del hospital, puede, pues, ve tú a saber, fíjate, ya me pregunto muchas cosas, pero creo que sí es, tal vez dependiendo del hospital. Yo he escuchado más frialdad dentro de los Sí. médicos para Sí, eso. bueno, de hecho, Pero en el caso Pero estamos hablando de ya niños en sí, fases, en fase terminal, que sí, posiblemente tienen años. 1, 2 o 3 años en el hospital, Sí. y el pediatra, Sí. los enfermeros los ven todos los días. O sea, sí, yo creo por ejemplo, en la unidad de creo que oncología, es real. Y de hecho tiene que ver con algo que se llama violencia obstétrica, y violencia perinatal. Sí, bueno, no lo cuento como todo, pero sí, o sea, sí hay casos. Sé que también tanto en el área infantil. Ya. O sea, por conocidas. O sea, una amiga es del Seguro Popular y en el área pediátrica. Entonces, no digo que ella sea así, al contrario, pero ese es como mi aspecto más hacia el hospital. O sea, es lo que yo Ya. estoy expresando, lo que sé. Ok. En el caso de que si esto sucediera así, pienso que también, bueno, por tres a lo que han comentado sobre la ilegalidad de no comunicar las cosas, y también creo que de cierta forma la iglesia, o sea, está limitada, por así decirlo, a ciertos sectores, o sea, hay profesionales quienes pueden abarcar esos casos, pero como iglesia creo que en la misma predicación del evangelio está este reflejo de la ética del cuidado y que pues el predicar a Cristo sigue dignificando a las personas. Entonces yo sé que por encima de la emoción, o sea, ver el contexto, la familia. Entonces creo que también la respuesta del evangelio más bien, la predicación del evangelio es una respuesta a cómo un profesional va a llevar a cabo su trabajo Sí. y como familia, pero claro que sí hay formas en las que un profesional puede comunicarlo a las familias, cómo estar pendientes de sus hijos en ciertas enfermedades. Creo que es un trabajo también pues como comunidad. Ok. Ajá. No, pues muchísimas gracias. No sé si alguien quiere agregar algo más. Sí. Perfecto. Bueno, pues, ayúdame para detener la cosa y y ahí, No, No soy le dragona. tocó.